Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 14 del día de hoy y vamos a ir viendo la continuación de las tipologías de preguntas que comenzamos la sesión pasada. Vimos la semana anterior tema central e idea principal. Ahora vamos a ir hacia la siguiente pregunta que está sumamente relacionada, que viene a ser las preguntas por síntesis o resumen. Entonces, nos dice, sintetizar el material es una técnica de estudio fundamental. La síntesis implica lo siguiente: aclarar la estructura del tema, captar lo esencial e importante, saber qué contenido del texto se puede omitir, jerarquizar las ideas, reducir la extensión del texto y facilitar la memorización y el repaso, ¿no? Obviamente porque vamos ahí jerarquizando y seleccionando lo principal. Podemos pensar que el uso de estas técnicas resulta poco rentable debido al tiempo y esfuerzo que nos lleva a aprender a utilizarlas. Sin embargo, a medida que seamos más hábiles en su ejecución, comprobaremos que son muy útiles para aprender y memorizar. Son herramientas de síntesis las siguientes. Tenemos, número uno, el esquema. 2, el subrayado. 3, el sumillado. Tenemos también, ¿no? Las que están numeradas y que acabo de mencionar, obviamente son las principales, ¿no? Pero tenemos también otras, ¿no? Como estos cuadros de llave o cuadros sinópticos, ¿no? Cuadros de flechas, los diagramas. Tenemos los cuadros o tablas comparativas, los mapas mentales, los mapas conceptuales, las fichas de contenido, las listas de conceptos, ¿no? Entre las principales. Es importante que acá tengamos en cuenta también lo referido anteriormente. Si bien es cierto, todas estas técnicas nos sirven para que podamos resumir, para que podamos quedarnos con lo más importante, lo más resaltante. Bueno, hay técnicas de las que hemos mencionado que nos van a servir eh, para ir preparándonos de a poco en los cursos, ¿no? Como les había dicho, semana a semana ir haciendo lo que sea, ¿no? El mapa conceptual, las tablas comparativas, ¿no? Sobre todo en aquellos cursos que tienen mucha información. Sin embargo, para el curso de habilidad verbal, nosotros tenemos que ser mucho más precisos, rápidos y tenemos que ir sobre la marcha, ¿no? Porque tenemos que prepararnos para el examen. Y en los exámenes tenemos textos, como vemos también en las separatas, no tan extensos, ¿no? Y para esa, digamos, extensión de contenido, obviamente no vamos a estar haciendo sumillados párrafo por párrafo o esquemas, porque, bueno, tenemos en contra obviamente el tiempo, ¿no? Y como siempre les digo a ustedes, no solamente tenemos que contestar bien las preguntas, sino hacerlos en un tiempo promedio, ¿no? En el tiempo más corto posible para que nos preparemos para el examen. No tiene sentido que yo lea un texto y lo resuelva perfectamente sin manejar un tiempo corto, ¿no? O sea, yo puedo leer un texto, releerlo, no volverlo a releer, y bueno, se me van de repente 20 minutos, ¿no? O 25 minutos, y de repente está perfecto, ¿no? En la resolución, pero no me estoy preparando para el examen en temas de tiempo, que es muy importante. Entonces, cuando hablamos ya
de técnicas que tenemos que aplicar para el curso específicamente de habilidad verbal, no de técnicas de preparación o de estudio que vendrían a ser diarias. Em, Estamos hablando de fundamentalmente el subrayado, ¿no? Que ya lo hemos hablado en su momento, el subrayado y diferenciar el tipo de subrayado, ¿no? Subrayado horizontal, vertical, diferencias en subrayado para contenidos similares y solamente así vamos a poder lograr con éxito el cometido. Pues bien, vamos a ver entonces cómo podemos nosotros desarrollar, ¿no? El resumen o la síntesis, ¿no? De un texto de una u otra forma para que nos permita de alguna manera, pues, desarrollar esto con Next, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos preguntas de este tipo, no marque la alternativa que responda al resumen, que responda a la síntesis. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es recordar algo que aprendimos la sesión pasada. La fórmula para que nosotros hallemos con éxito la síntesis o el resumen es dentro de las alternativas ubicar aquella, ¿no? O construir, ¿no? Porque vamos finalmente, esa es la idea, que nosotros mentalmente, una vez que hayamos leído el texto, lo podamos hacer. La idea principal, ¿no? La idea principal, que ya conocemos cómo la podemos lograr, más información general o global del texto. Esa es la fórmula para hallar el mejor resumen o la síntesis, ¿no? Que la respuesta que marcamos contenga la idea principal más información, escuchen lo que les digo, general o global del texto, no información específica, ¿sí? Sino algo general o global del texto importante que complemente pues la idea principal, ¿no? Esa va a ser avanzando. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Hola? Sí, mi, sí se escucha. Ya, pero creo que ha desaparecido el texto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a compartirlo. Ya. Entonces, les estaba diciendo que ya conforme van avanzando las semanas, comenzamos a tener distractores, ¿no? Es decir, ahí de repente nos ponen otra alternativa para que nos haga dudar y bueno, efectivamente dudamos, ¿no? Porque bueno, esta podría ser, esta también. Entonces, fíjense que eh, nos pueden presentar dentro de las alternativas de respuesta, por ejemplo, en la alternativa A, una respuesta, ¿no? En donde se presente la idea principal más una información específica del texto. ¿A qué me refiero con algo específico? De repente, una característica de muchas que presenta el texto, de repente un ejemplo, ¿no? De muchos que presenta el texto o de algunos que presenta el texto, una parte de eso que está hablando el texto, pero es algo específico, pues, ¿no? Entonces, podría ser que en la última alternativa, en la respuesta E, nos pongan idea principal más lo que les decía hace un momento, una información general o global del texto, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos clara esta fórmula que les estoy dando, cuando lleguemos a ver las respuestas vamos a estar en duda.
Ay, puede ser la A, no puede ser la E. No. Acá tenemos que irnos siempre en función, ¿no? Como le digo, de la fórmula. La fórmula es idea principal más información general o global del texto. Esa es la respuesta. ¿No? Entonces, inclusive esto sirve como tip, ¿no? La idea es que podamos resolverlo bien, pero bueno, tenemos de repente un texto complejo, nos ganó el tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos clara la idea, ¿cuál es la idea principal? Fíjense, vamos a estar ya, y si es que nos ponen también dos alternativas, ¿no? Posibles, em, ya vamos a reducir las posibilidades. Nos quedamos con la A y nos quedamos con la E. Pero si nosotros recordamos claramente esto que les estoy diciendo, es idea principal más información general, inmediatamente vamos a tener claridad y vamos a poder responder. Entonces, eso es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Pues bien, esa fórmula la apuntan, ¿no? La tienen en cuenta. Y ahí viene lo que les decía también la última sesión, que el resumen está vinculado a la idea principal y al tema. Entonces, cuando yo he leído un texto que presenta justo esas tres preguntas, tema, idea principal y resumen, ¿qué debo hacer una vez que ya terminé de contestar? Una evaluación vertical. ¿Por qué? Porque están relacionadas. El resumen contiene la idea principal, ¿no? La idea principal contiene al tema, es decir, se contienen del resumen que contiene la idea principal y el tema, la idea principal que contiene el tema, están vinculadas. Entonces, puedo hacer un repaso. Reviso, acá me preguntaron idea principal, a ver, coincide con esta que estoy preguntando, el resumen coincide con el tema y esto nos podría alertar en el momento y poder corregir, ¿no? Nos damos cuenta de algo y podemos corregir. Eso es evaluación vertical. ¿Por qué? Porque están vinculadas estas tres tipologías de pregunta. Y son fundamentales estas tipologías de pregunta porque presentan lo que se nos dice, obviamente, en la parte teórica, ¿no? Que representan la jerarquía textual, lo más importante. O sea, cuando nosotros hablamos de comprensión de un texto, lo más importante es saber, es decir, yo ya leí un texto de 20 páginas, debo estar en la capacidad de determinar cuál ha sido el tema. Rápido. Debo estar en la capacidad de decir cuál es la idea principal, es decir, qué se dice de importante en relación a ese tema. La semana pasada vimos la diferencia, ¿no? El tema central es algo macro, una frase nominal. La idea principal es lo que se dice del tema, es un enunciado u oración. Y debo estar en la capacidad también de hacer un resumen, ¿no? ¿Y cómo es el resumen? En esencia, idea principal más información general o global del texto. Entonces, eso quiero que lo entiendan, es matriz, es la base. Eso lo debo tener clarito, bien diferenciado, no equivocarme, fíjense, porque nos puede ayudar a hacer una evaluación vertical. Y estas tres preguntas, sobre todo la idea principal, va a ser también nuclear para cuando pasemos a las otras tipologías de pregunta, compatibilidad, incompatibilidad, todo está vinculado al tema y a la idea principal. Entonces, si no sabemos diferenciarlas, si no sabemos ubicarlas, vamos a ir como la gallinita ciega. Esto es base, esto es fundamental. Pues bien, entonces ya hemos indicado, ¿no? Su resumen o síntesis, tema, perdón, idea principal más información general o global del texto. Ahí tenemos la fórmula del resumen, pónganlo así en su cuaderno, ¿no? Para hallar un resumen o una síntesis, la fórmula es idea principal más información general o global del texto. Muy bien. Entonces acá tenemos unas actividades de aplicación muy interesantes porque nos presentan un texto y nosotros tenemos que elaborar
Este ejercicio es muy bueno para que se den cuenta de lo que acabo de repasar hace un momento y de la vinculación que estoy haciendo, ¿no? Entre tema, idea principal y el resumen. Entonces, vamos a leer el texto y vamos a elaborar el resumen, pero vamos a elaborarlo para que ustedes se den cuenta de esto que acabo de empalmar. Acá en el resumen, primero, lo que quiero que pongan, para que ahí lo vayamos vinculando, van a ver cómo se vincula, es que ubiquen el tema, luego que ubiquen la idea principal y después de eso, efectivamente, el resumen. Con esto va a quedar claro la vinculación. Lo vamos a armar a partir de un mismo esquema. Entonces, vamos a leer en silencio, por favor, este texto que acabo de leer y responden eso. Tema, idea principal y resumen. Les voy a pedir luego la participación porque, repito, esto es nuclear para todo lo demás y es muy bueno, ¿no? Este ejercicio porque estamos acostumbrados obviamente a marcar, no ir y ver ya qué alternativa hay. Esto nos ayuda a entender el proceso, ¿no? Y luego ir con más facilidad digamos, a las alternativas que ya tenemos por costumbre. Muy bien, chicos, entonces vamos, por favor, leyendo el texto en silencio. Voy a pedir, por favor, que participen, ¿no? Y diferenciadamente ubican tema, idea principal y resumen. Adelante, chicos.
Ok, chicos, vamos a ver, por favor, qué es lo que plasmaron ustedes fundamentalmente el tema. Habíamos dicho que el tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Esta respuesta debe ser macro y una frase nominal. ¿Alguien tiene una propuesta? ¿De qué trata el texto? Vamos a ir construyéndola. Acá en el tema central, para que respondamos a eso que explicamos la sesión pasada, ¿no? La respuesta de qué trata el texto y que sea genérica y una frase nominal. Fíjense que la construcción que voy a leer va en línea de lo que dice el texto, porque lo podría decir de otra manera, para que ustedes lo ubiquen rápidamente. Entonces, acá en tema decimos, por ejemplo, las ramas, ¿no? Las ramas de las matemáticas, ¿estamos bien? Como producto de un largo proceso histórico. Me pregunto, vuelvo a preguntar, para hallar el tema, ¿de qué trata el texto? Bueno, el texto trata de las ramas de las matemáticas como producto de un largo proceso histórico. Dicho así o de otra manera. Recuerden que podemos decir lo mismo de diferentes maneras, ¿no? Con un poquito más de datos, un poquito, ¿no? Utilizando otras palabras, en fin. Y la respuesta, obviamente, no le he construido de esta manera. Vamos a idea principal. Para allá la idea principal habíamos dicho, nos preguntamos qué se dice del tema. Entonces me pregunto, ¿qué se dice de las ramas de las matemáticas como producto de un largo proceso histórico? A ver, ¿qué se dice? ¿Mm? A ver, lo construimos, ¿no? Y fíjense lo que estoy haciendo porque tiene que ver, en este caso, con lo mismo. La idea principal, bueno, se dice que las ramas de las matemáticas como un largo proceso histórico, ¿m? No tienen claro un único iniciador. Estoy usando las mismas palabras para que ustedes lo tengan más claro. Entonces, la idea principal es la que está acá en rojo. Y fíjense cómo el tema, ¿no? El tema lo tienen ustedes arriba y acá lo estoy subrayando también. Le voy a poner azul. Como la idea principal contiene el tema, porque es lo que se dice del tema, ¿no? Para ir a la idea principal nos preguntamos, ¿qué se dice del tema? Es decir, ¿qué se dice de las ramas de las matemáticas como producto de un largo proceso histórico? Bueno, se dice que no tienen claro un único iniciador. Ahí está la idea principal, dicho así o de diferente otra manera. Muy bien, construimos el resumen. A ver, ¿qué les había dicho para construir el resumen, chicos? ¿Mm? Primero usamos la idea principal. Entonces, para que tengan claro el proceso, estoy haciendo eso. Si voy a armar el resumen, copio la idea principal. Y a esta idea principal hemos dicho, le voy a sumar, ¿qué cosa?
La Voy idea a general. sumar, ok, muy bien. Voy a sumarle, ¿no? Acá información general, global, importante, obviamente, del texto que complemente esto que he puesto inicialmente. Entonces, podemos poner acá, ahí está, ¿no? Ahí viene la idea principal. ¿Mm? A ver, ¿qué podríamos sumar ahí? No tienen claro un único iniciador. ¿Mm? Ahí podríamos poner, ¿no? Esto que ocurre tanto, esto que ocurre tanto en las matemáticas antiguas y modernas. Acá voy a ponerlo en verde porque estoy sumando ya. A ver. No, o mejor dicho, se diferencia ¿de qué se diferencia? De la teoría de las matemáticas, teorías de conjunto, y ahí pueden ponerlo, de las teorías de las matemáticas, que sí tiene identificado, por ejemplo, a su iniciador. Para que vinculemos con la idea, podemos poner otra cosa al iniciador, que sí tiene identificado a su iniciador, ¿no? El matemático, ¿cómo se llama? George Cantor. A ver, chicos, esto está más o menos claro así. Yo he aprovechado para que ustedes vean la vinculación, ¿no? En preguntarles, bueno, planteen primero el tema, luego la idea principal y luego, bueno, enganchan, ¿no? Esa información general o global. Yo esto lo he redactado con mis palabras, pero pegadito a lo que nos dice el texto, ¿no? Esto, ¿no? Que vendría a ser el resumen, puede decirse de muchas otras maneras. Quiero que tengan claro eso. Un poquito más de datos, un poquito menos de datos, ¿no? Pero en esencia eso. ¿Quedó esto más o menos claro, chicos? A ver, me contestan. A ver, chicos, ¿quedó más o Sí, menos profesora. claro? Ok, entonces por favor tengan ahí en cuenta, fíjense que estoy ubicando acá el más, ya la parte verde viene a ser, ¿no? En este caso, la información de complemento, ¿no? Las informaciones más importantes que van a ir, ¿no? De la mano con lo anterior. Muy bien, pasamos entonces al texto B. En el texto B nos piden lo mismo. A ver, hacemos el repaso. 10. Bueno, yo creo que como idea esto quedó más o menos claro. Ya hacia la parte final, a ver, vemos esto de acá, porque si no nos va a ganar el tiempo,
he preferido hacerlo, ¿no? De manera mucho más específica acá para que tengan, ¿no? Por lo menos la idea. Vamos a pasar entonces a lo que es comprensión lectora, ¿no? Porque en este caso se haría exactamente lo mismo, ¿no? Vamos, por favor, ya leyendo y respondiendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos resolviendo este texto. Tenemos la pregunta 1. ¿Cuál es el tema central del texto que marcaron, chicos? ¿De qué trata el texto? La C. La C. Muy bien, tenemos respuesta C. La postura de Trump y de la comunidad científica sobre el paracetamol y el autismo, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta 2 nos dice, en el texto el término eco connota, La C. tenemos respuesta muy bien C. Un esfuerzo de ideas por parte de ciertos grupos afines. Claro, ahí cuando el texto dice que las declaraciones de Trump, nos dice así, ¿no? Encuentran eco, ¿no? En grupos, ¿no? Antivacunas y teorías conspirativas. Obviamente se refiere a que estas ideas son replicadas o en todo caso amplificadas por grupos que comparten pues visiones similares, ¿no? Por eso tenemos C. Muy bien, pregunta número 3. ¿Es incompatible decir con respecto a los medicamentos que, E. bien, respuesta E, las instituciones científicas avalan a leucovorin como cura del autismo? Bueno, esto es incompatible, ¿no? Ya que esta afirmación, pues, no coincide, ¿no? Es incompatible con el contenido del texto, que recalca fundamentalmente que no existe evidencia suficiente para considerar, ¿no? El leucovorin como cura del autismo, ¿no? Y que solo se han observado beneficios limitados en casos específicos. Muy bien. Pregunta número 4. Se infiere acerca de lo afirmado sobre el paracetamol que, La A. bien, respuesta A. Trump podría tener interés político en promover teorías sin sustento médico. Claro, porque aquí el texto, ¿no? Inferimos eso porque el texto sugiere que las declaraciones de Trump no responden a ciertos criterios científicos, sino políticos, ¿no? Como se ve ahí en la mención de su secretario de salud y sus antecedentes también contra las instituciones médicas. Por eso tenemos respuesta A. En la pregunta 5, si el estudio sueco si hubiera encontrado una relación causal entre el paracetamol y el autismo, entonces, La C. muy bien, C. Las afirmaciones de Trump se verían parcialmente respaldadas por evidencia. Claro, si el estudio sueco, que actualmente no encontró una relación causal, si hubiese hallado esta relación causal, entonces las afirmaciones de Trump, aunque imprecisas, ¿no? De todas maneras se verían reforzadas desde un punto de vista científico. Por eso tendríamos respuesta C. Muy bien, chicos, vamos rápidamente entonces a la sección B. Y tenemos ya el primer texto. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, vemos la respuesta a la primera pregunta. Nos dice, ambos textos tensionan medularmente en torno a La E. respuesta. Muy bien. Explicar el origen del Estado por medio de un contrato social. Claro, acá el origen obesiano del Estado es de carácter autoritario, ¿no? Mientras que el de Luke es de corte liberal. Y bueno, ambos provienen de un contrato social, ¿no? Es decir, de un pacto, de una aceptación por parte de los ciudadanos. Ok, en la pregunta 2, en el texto B, el término llamada al cielo implica, La C. ok, muy bien, revolución. Claro, si se presentan circunstancias en las que la finalidad de la seguridad de los ciudadanos no se puede cumplir, ¿no? Como por ejemplo guerras, ¿no? De conquista, usurpaciones, ¿no? Etcétera. Entonces el poder regresa al pueblo, ¿no? Y en ambiente real. Eso implica pues una revolución. Muy bien. Pregunta 3. Según el texto, es incompatible afirmar que, a ver qué marcaron para la 3. La D. Tenemos como respuesta B de bueno. Hobbes recupera de Lucrecio la noción de estado denominado Leviatán. Fíjense, Hobbes recupera de Lucrecio las ideas de que el hombre es, en este caso, el lobo del hombre, ¿no? Y que eso da lugar a un estado de guerra permanente, ¿no? Por esta caracterización. Entonces, a partir de esas bases, Hobbes obviamente construirá su propia idea. Por eso tenemos como respuesta B de bueno. En la pregunta número 4 nos dice, ¿se puede colegir del texto A que, La C. muy bien, C, Hobbes era un conocedor de la Biblia? Claro, ahí el autor demuestra su conocimiento bíblico, obviamente, y también su interés por esta, ¿no? Por la Biblia, al llamar a su obra, pues, Leviatán. Muy bien. Pregunta 5. Si Luke hubiera incluido el Poder Judicial dentro de su división de poderes, entonces, La C. muy bien, C. En ese contexto de la pregunta, Montesquieu seguiría siendo reconocido como ilustre francés, ¿no? Claro, Montesquieu seguiría siendo reconocida, en este caso, por otros hechos, ¿no? Y aportes a la historia y a la filosofía, ¿no? Es decir, desde otro ámbito, desde otra visión. Por eso tendríamos respuesta C. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente texto, texto 2. Adelante, chicos.
Muy bien, tenemos primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el tema central del texto? La C. Muy bien, C. El análisis del llanto infantil y la importancia contextual para comprender. Claro, vemos que el texto gira en torno específicamente a cómo se estudia el llanto de los bebés, ¿no? Vemos, ¿no?, cómo se presentan los límites, ¿no?, que se tienen en cuanto a su interpretación, basado solamente en el sonido y la importancia del contexto para tratar de comprenderlo. Muy bien, pregunta 2. El término traducir tiene el significado de... La D. Muy bien, de dado. Intentar entender el llanto del bebé como si fuese un mensaje verbal. Claro, el texto critica precisamente la idea de que el llanto pueda traducirse como si fuera un lenguaje con un significado literal y claro, ¿no? Muy bien. Pregunta número 3. En la pregunta 3 nos dice, ¿es incompatible con respecto al llanto de un bebé decir que? La D. Muy bien, de dado. Las personas sin hijos jamás podrán interpretar el llanto de un bebé, totalmente incompatible. El texto dice que cualquier persona expuesta al bebé, incluso sin ser madre o padre, puede reconocer su llanto en menos de un minuto. Pregunta 4. Se infiere del texto acerca de los bebés que... La B. Muy bien, bueno. La clave para calmar a un bebé está en escuchar y en observar. Claro, ahí el texto dice que obviamente el contexto va a ayudar mucho, ¿no? La observación del entorno, los hábitos, horarios, ¿no? Es más útil que el sonido en sí, ¿no? Es decir, repito, el contexto en el que se presenta. Pregunta 5. Si la inteligencia artificial alcanzara un 90% de acierto en identificar las causas del llanto de los bebés, entonces tenemos respuesta. La C. A ver, apaguen su micro, por favor. En este caso no sería C, sería B, ¿no? La idea de que el llanto no puede traducirse perdería asidero, ¿no? Perdería sustento. Y es que actualmente el texto afirma que ni humanos ni la IA pueden identificar bien las causas exactas del llanto, ¿no? Solo con el sonido, es decir, apenas un 36% de acierto, ¿no? Ahora, si cambiamos el dato del texto a 90% de acierto, es decir, no 36%, sino 90% de acierto, bueno, eso invalidaría pues la conclusión central, en este caso, del texto. Por eso tenemos como respuesta B de bueno. ¿Ok? Tenemos luego el texto siguiente, texto B. Ok. Por favor, apaguen su micro. Se va a identificar, por favor, quién está con el micro prendido.
Aricochea Madueño, por favor, cierre el micro, por favor, apague el micro. Muy bien, chicos. Vamos, por favor, ya viendo las claves del texto que viene, texto 3. De este texto 3, por favor, tomen nota de las respuestas. Pregunta 1, C o casa. Pregunta 2, dado. Pregunta 3, enano. Pregunta 4, avión. Y pregunta 5, bueno. Pasamos entonces a la sección C, passage 1. Igual vamos a dar las claves del passage 1. Tomen nota. Pregunta 1, bueno. Pregunta 2, casa. Pregunta 3, enano. Pregunta 4, avión. Y pregunta 5, dado. Muy bien, con eso estamos cerrando la sesión del día de hoy. Chicos, en estos menos de un minuto que queda, quisiera enfatizar en lo que dije al inicio, las tipologías de pregunta que se han visto la sesión pasada, tema e idea principal, y la de hoy día, resumen, sobre todo en ese ejercicio que hicimos al inicio, viene a ser crucial para que ustedes puedan responder con éxito todas las otras preguntas. Todo está vinculado a ello. Entonces, los invito a que repasen y diferencien muy bien tema de idea principal, ¿no? Una fórmula es revisar también, ¿no? En las separatas anteriores, cómo se formulan esas preguntas de otra manera, ¿no? Muy bien, chicos, les agradezco por su atención. Nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo.